Bueno, mucha gente de tanta tinta está pidiendo que demos alguna clasecita en esta cuarentena. Yo estuve con algún temita, mi perro está muy enfermo, así que recién ahora estoy pudiendo darle prioridad a este tema. Como hay un montón de gente nueva anotada en la escuela que no trabajó nunca con la acuarela, no tienen ni siquiera materiales, con lo cual se nos ocurrió que podemos dar una pequeña clase de acuarela, pero usando café instantáneo, que tiene un poder de tinción similar y que todos tenemos en casa. En cualquier maderita, esto no es una madera pero es similar, un papel con 4 cintas. Y antes de empezar a trabajar yo les sugiero que, no importa la cinta que estemos usando, repasemos un poquito esa cinta para que quede bien adherida. Total, después, como lo vamos a sacar hacia afuera, no vamos a romper el papel por más que se pegue demasiado, ¿sí? Esto es importante para que quede un marco blanco alrededor de lo que estemos pintando, ¿sí? Porque vamos a poner bastante agua, entonces esa cinta aísla el trabajo y queda un marquito blanco que es muy útil para si en algún momento alguien quiere enmarcar eso. Ahora bien, lo que vamos a hacer es cubrir de agua toda esta superficie. Lo podemos hacer mediante un pincel suave o con un rociador cualquiera, ¿no? O sea, yo acá tengo un rociador con el que puedo echar agua, pero si ustedes no cuentan con esa herramienta, con un pincel más o menos grande tomamos agua y desde arriba hacia abajo vamos mojando, pero no un poquito de agua, sino empapando toda la superficie, ¿sí? Que esto brille. No es humedecer el papel, sino mojarlo, ¿sí? A ver si se ve con la luz. Que toda la superficie del papel quede brillando. Eso es muy importante porque mediante esa cantidad de agua vamos a poder jugar un poco con el color. Ahora, una vez que tengo esto, voy a empezar con un colchón de difusos o un clima de luz, ¿no? Voy a decidir si la luz la tengo acá en el centro o tirada hacia alguno de los dos puntos áureos. En realidad tenemos 4 puntos, pero vamos a definir alguno de los ejes, o aquí o aquí. Ahora, lo importante es no trabajar con el café. Aquí tengo el café, lo puse en una compotera para que ustedes vean que lo pueden hacer con cualquier utensilio de cocina, no hace falta tener materiales de acuarela. Ahora, este café no es un café muy intenso, lo que quiero es trabajar con un café diluido en agua para empezar a dar algún tipo de clima o de luz a esa imagen que voy a trabajar, ¿sí? Como tengo agua de base, lo que yo estoy agregando no genera bordes nítidos sino difusos, y además yo puedo agregar un poco más de color en las puntas para generar un tipo de sombra, y si quiero puedo jugar un poco con ese color. Fíjense, yo paro de usar el pincel y simplemente con el movimiento de ese tablero yo puedo generar distintas difusiones y recorridos de ese pigmento, que en este caso es café, sobre el papel. El papel obviamente al dilatar comienza a ondularse, eso se llama alabeado, pero no me voy a preocupar porque si me genera algún tipo de marca, bueno, eso es parte de la obra, ¿no? No reniego de lo que va pasando, sino que me voy haciendo amigo de ese recorrido que hace el trabajo, siempre tratando de conservar una zona con máxima luz. Entonces sigo agregando. Cuando creo que el colchón de difusos ya responde a lo que yo iba queriendo, que es tener luz en alguno de los centros y oscuridad en algunas esquinas, ya con eso puedo empezar a pensar en secar esto, ¿no? Siempre estoy jugando un poco con el color. Ahora bien, empiezo a notar que el color de afuera se está metiendo con agua y demás, y a veces hace barullo, entonces quito un poco ese color de las cintas. Ven cómo va recorriendo, se va generando un recorrido con el pigmento, pero sobre todo tengo una luz en alguno de los centros y oscuridad hacia los laterales, ¿sí? Una vez que tengo esto más o menos logrado, seco con un secador de pelo. Bien, lo que está pasando aquí es muy interesante.
Porque, por supuesto, si yo hubiese querido que se secara uniforme, lo hubiese dejado inclinado y ya está. Pero como lo estuve manipulando mientras se secaba y moviendo con el mismo viento del secador, moví el pigmento y sequé algunas zonas, se generaron imperfecciones. Eso que parecería ser un error lo puedo usar a mi favor. O sea que, por ejemplo, puedo decir, bueno, aquí voy a aprovechar para que estas sombras digan algo respecto del tema que voy a pintar aquí. Podría ser que esta es la sombra de un árbol que está aquí arriba. Bueno, aprovechar ese accidente en pos semantizarlo, digamos, en pos del tema que vaya a meter arriba. Ahora, una vez que esto está seco, yo puedo empezar a trabajar. ¿De qué manera? Si yo vuelvo a agregar agua, el café vuelve a moverse, entonces puede que eso me perjudique. De todos modos voy a correr el riesgo. En este caso voy a usar pinceles bien suaves, pero si ustedes no tienen en la casa, usen lo que tengan, digamos, porque el tema es correr el riesgo y disfrutar y divertirse. Por tanto, con este pincel yo voy a poner un poco de agua a partir del tercio, ¿no? Entonces pongo agua aquí y suavizo toda la parte baja de mi obra. Pero con este colorcito que tengo acá preparado, este color, que está bastante diluido en agua, voy a empezar a hacer, quizá con un pincel más chico que este, voy a empezar a hacer alguna sugerencia de paisaje aquí en el fondo, ¿no? ¿Por qué diluido? Porque quiero sugerir morfologías que están allá en lontananza. Entonces, al poner este color y diluirlo en el agua que está abajo, lo que tiene de bueno esta acción es que estoy haciendo algo que se desvanece, que no corta, porque acá hay agua, ¿no? Toda esta zona tiene agua. Y eso es importante, porque de esta manera yo consigo un celaje o cielo, y hacia este lado estoy empezando a sugerir una morfología que después va a superponerse con otra. Pero lo importante es que esta morfología que acabo de agregar no siga hasta el final, sino que se interrumpa paulatinamente, se desvanezca en ese agua que acabo de agregar. Eso es muy importante, ¿sí? Por supuesto, acá hay pigmento suelto, entonces yo puedo seguir jugando con ese pigmento, ¿se dan cuenta? No el que está afuera, el que está afuera yo lo elimino con un secante, pero sí el que está adentro puedo hacer que juegue un poquito que vaya y venga. Por eso es importante ir inclinando el papel. Bueno. Ahí yo ya tengo lontananza, ¿sí? Alguna sugerencia de morfología en lontananza, que en este caso son unas pequeñas lomadas. Esto tengo que volver a secarlo antes de proseguir. El plano inclinado me ayuda a empujar el color con agua hacia abajo, entonces no perjudica la temática del centro. Vuelvo a poner agua con el pincel limpio. ¿Por qué en toda la hoja? Porque si pongo en una zona solamente, corro el riesgo de que eso genere algún tipo de marca, que no sería la idea. La idea es evitar cualquier tipo de marcado. Por eso yo pongo el agua aquí y me ocupo de que toda la superficie hacia abajo siga con agua. Acá ya puedo volver a trabajar otra morfología desvanecida. Ya con morfologías más grandes, quizás algún tipo de barrancos o quebradas, no tan suaves como las que estábamos trabajando. Aquí ya puedo empezar a agregar un poquito más de intensidad. Pero sigo trabajando con bastante suavidad porque estamos hablando de algo que está allá lejos. Entonces, para generar perspectiva atmosférica, profundidad de campo, trabajamos de esa manera. Sigo secando. Bien. Mientras tanto, ya puedo agregar un tercer colchón de agua, ¿sí? Acá fragmentado y ya más espaciado. ¿Por qué? Porque tengo que ir comenzando a tomar conciencia que esa morfología que voy a agregar ahora ya está un poco más próxima, ¿no? Entonces, cuidando de estar siguiendo el brillo de ese agua, bueno, describo. Ahora bien, de este lado no quiero cortarlo, no quiero llegar hasta el final, entonces con un pincel limpio voy a venir con agua, a ver, con este pincel,
Voy a venir con agua limpia desde acá y lo voy a suavizar. Este pincel no estaba tan bueno. A ver si este me ayuda. Ahí. Entonces ahí interrumpo esa morfología. Eso es importante porque de esa manera yo tengo cada una de las formas que voy describiendo se desvanece, ¿sí? Ven cómo se difunde y permite que yo sume otra capa y otra capa de una manera bastante poética. Bien, sigo quitando sobrantes de agua para que no perjudiquen lo que va a venir y sigo secando. Bien, después en el pie de esta publicación seguramente les publicaré la imagen final escaneada en buena calidad para que la puedan ver. Pero por ahora, con esta luz yo creo que se adivina bastante. No hace falta que tengamos una absoluta certeza de lo que estamos haciendo porque lo que estamos haciendo es más sugerido que definido. Bien, aquí ya empiezo a pensar con mayor intensidad en este plano porque empiezo a acercarme al primer plano, ¿no? Tratando de no generar ninguna morfología paralela a las anteriores, sino por inclinaciones hago diagonales y contradiagonales. Hasta ahí. Ven que de este modo la parte seca de aquí arriba genera un nítido, mientras que la parte de abajo genera un difuso. Eso se llama desvanecimiento. Y de ese modo yo puedo ir intercalando distintas elevaciones que entre una y otra permiten una cierta luz, como neblina, que hace que ese paisaje tenga un poco más de legibilidad, ¿no? Ordeno la legibilidad de los planos. Vuelvo a secar. El hecho de secar es fundamental. Si yo no seco, si no yo no espero a que seque entre plano y plano, esto no generaría los nítidos de este lado y no se daría tan buena legibilidad, ¿no? Bien. Y ya por último puedo hacer el plano de frente. Por suerte acá un poquito de agua tengo para generar un fuera del foco y que el foco esté acá. Así que voy a aprovechar eso y acá voy a hacer este plano importante, que es el más importante de todos. Ahora bien, acá quiero que haya una morfología accidental, así que roto este pincel así y de ese modo genero esto que no es tan preciso. Mientras esto se va desvaneciendo en esta zona para generar un último golpe de luz, yo con un pincel bastante más pequeño, ¿sí?, puedo sugerir algún pastizal o alguna cosita, porque ya estamos en una morfología que está en primer plano, entonces el detalle cabe aquí, ¿sí? Incluso podría hacer algún arbolito si quiero, pero por ahora estamos haciendo algo muy básico, entonces la idea es simplemente describir esto sin mayores capacidades de dibujo, ¿no? O sea, no estamos necesitando saber hacer algún tipo de dibujo profesional o académico. Simplemente estamos aprendiendo a desvanecer de manera consecutiva para generar distintos planos cada vez más intensos hacia el primer plano, generando una lejanía, una lontananza allá lejos. Vuelvo a secar. Y ahora podemos hacer un poco de experimentación. Por ejemplo, si yo quiero saber qué pasa si echo agua en este primer plano, entonces voy a tapar con otra madera todo lo que no es primer plano y con el rociador voy a echar un poquito de agua ahí. Fíjense cómo, por ejemplo, yo podría con este secante ver de retirar un poco de material. Esto que acabo de hacer genera una textura muy importante para que esto se venga todavía más a primer plano. Y para terminar el golpe de gracia a ese efectito, con un pincel pequeño voy a salpicar algunos intensos oscuritos. Todavía está un poco húmedo, entonces se difunden. Eso está muy bien. Voy a secar del todo y voy a volver a hacer lo mismo para generar nuevas texturas y que esto todavía venga más a primer plano. Bien, podríamos con cualquier tipo de pincel, yo aquí tengo algo que ni siquiera es un pincel, podría ser una esponjita. Esto es un
un poco de fibra vegetal. Entonces con esto mismo yo tomo este color y genero algún tipo de texturado aquí, ¿no? O mientras lo hago puedo rociar con agua y romperlo. ¿Qué significa? Estoy haciendo un poco de ruido en primer plano para todavía traer más a primer plano esto que está sucediendo aquí. No quiero lo mismo para los planos intermedios y mucho menos la lejanía, ¿no? Entonces voy a evitar que ese tipo de manchado llegue hasta allá. Ahora bien, quizás un poco de esto pueda suceder acá arriba. Entonces defino que de manera mucho más sutil en el cielo un poquito de estrellitas o de algo. Sigo desde un lugar bastante naif, no estoy pretendiendo hacer algo con un carácter plástico académico, sino al contrario. Ese poquito de puntos en el celaje ayuda a emparentar toda la obra, más allá de que de por sí obviamente la paleta está súper emparentada, pero es importante cuando uno trabaja ver el conjunto de la obra y decir, bueno, para lo que acabo de hacer acá quizás también necesita estar un poquito en otro lado para emparentarse, para que no escindirse tanto. Bien, el café no llega a una intensidad máxima, no va a llegar a un negro. Si ustedes buscan más intensidad, les sugiero que mezclen el café con tinta china, ¿no? Cualquier tipo de tinta china, no importa la calidad, una tinta china escolar va a estar bien, porque lo que estamos buscando es un poco de diversión, no necesitamos que tenga una nobleza absoluta el material. Pero ya con esta oscuridad, fíjense que tenemos una buena variedad de valores, ¿no? O sea, tenemos la luz absoluta y una buena oscuridad o una buena intensidad en primer plano. No hace falta llegar al máximo, porque estamos haciendo una cosa con un contraste bastante sutil y con esta maravillosa sensación que da el café, ese clima de siena tostado que a mí me gusta tanto. Creo que no conozco a nadie que no le guste esta paleta, o sea, esta monocromía. Bien, espero que les haya gustado y ahora en un ratito lo publicamos ya con una buena calidad de imagen para que puedan ver el resultado final. Una cosa más, quiero mostrarles cómo sacar el papel, eso es muy importante. Se seca bien. Muy importante que esté recontra seco. Y recién ahí tomo la cinta y tiro hacia afuera. Eso es importantísimo, porque si yo no tiro hacia afuera, rompo el papel, ¿sí? Desgarro todo. Esto es una cinta común de papel de pintor. Incluso si no tienen y quieren usar cinta scotch, yo calculo que debe pasar lo mismo. No debe ser un mayor inconveniente. Bien, voy retirando siempre hacia afuera, en un ángulo de 30 o 40 grados, siempre hacia afuera. Ahí, despacito, sin acelerarme. Si me queda algún residuo, bueno, tomo con la misma cinta y trato de retirar esto que acaba de pasar, o si no, la uña misma, sin ansiedad, con cuidado de no romper el papel. Bien, entonces eso facilita el enmarcado en el caso de que les guste mucho lo que están haciendo, cosa que en algún momento va a suceder. Yo les pido que si están interesados en otras temáticas como árboles y casas y castillos, bueno, lo podemos trabajar en otro video, me lo van pidiendo y lo vemos. Pero creo que con esto, para un ejercicio inicial, sobre todo después pueden controlar la luz, ¿no? O sea, oscurecer más de este lado para que haya una luz focal aquí. Bueno, eso lo van viendo, o juntar todo este yuyerío en esta zona para generar un foco de atención y que lo demás esté más sugerido. Eso lo van a ir evaluando ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado o que lo vayan a disfrutar ahora. Café y el mejor papel que tengan en sus casas. Muchas gracias.